Yo soy el anillo de oro que ha pasado por 5 generaciones de esta familia. Oro amarillo de 18 quilates, banda gruesa de 8 milímetros, peso exacto de 7 gramos. En mi exterior hay un grabado simple, 2 iniciales entrelazadas, M y C. Nadie en la familia sabe qué significan. Son las iniciales del bisabuelo, decían, pero el bisabuelo se llamaba Roberto y su esposa Catalina. Las letras no coincidían, pero nadie cuestionaba, porque yo era tradición, era herencia, era orgullo familiar, hasta que alguien me llevó a reparar, y el joyero hizo algo que nadie había hecho en 120 años. Me abrió, porque yo no soy un anillo simple, soy un anillo con compartimento secreto. Dentro de mi banda gruesa hay un espacio hueco, un lugar diseñado para guardar algo pequeño, algo valioso, algo que debe permanecer oculto, y durante 120 años ese compartimento estuvo sellado, oxidado, imposible de abrir sin herramientas especializadas. Pero cuando finalmente lo abrieron, cuando finalmente vieron lo que había estado oculto dentro de mí durante más de un siglo, la historia familiar que todos conocían se derrumbó en cuestión de minutos. Dentro de mí había un papel enrollado, diminuto, amarillento, con tinta descolorida pero aún legible. Y en ese papel, escritas con letra antigua, había 3 líneas que cambiaron todo. Mauricio a Clara, con mi vida entera, junio 1898. Y debajo con otra letra diferente, más tosca, pagado. Deuda saldada, RS, esas iniciales. RS Roberto Salazar, el bisabuelo, el fundador de la tradición familiar, el hombre que según la historia familiar había comprado este anillo para celebrar su primer gran negocio exitoso. Mentira, él no lo compró, lo ganó. En una apuesta, quitándoselo a un hombre llamado Mauricio que lo había comprado para una mujer llamada Clara, un hombre que perdió todo en una noche de cartas, incluyendo el anillo que llevaba el nombre de su amada. Durante 120 años pasé de padre a hijo como símbolo de éxito, de trabajo honesto, de tradición familiar honorable. Me usaban en bodas, en celebraciones, en momentos importantes. Este anillo representa todo lo que nuestra familia es, decían con orgullo. Trabajo duro, integridad, legado. Pero yo sabía la verdad. Sabía que fui arrancado del dedo de un hombre desesperado que había apostado todo lo que tenía tratando de salvar su negocio. Sabía que las iniciales M y C no eran de la familia que me portaba. Eran de una historia de amor que fue destruida por una mala decisión y la crueldad de un hombre que aceptó un anillo de compromiso como pago de una deuda de juego. La persona que me llevó a reparar era la tataranieta de Roberto. Se llamaba Elena. Tenía 52 años. Acababa de heredarme de su padre, que había muerto recientemente, y quería limpiarme, pulirme, prepararme para dárselo a su propio hijo en su próxima boda. Continuar la tradición, pasar el legado. Pero cuando el joyero abrió mi compartimento secreto y le mostró el papel, cuando leyó esas palabras, cuando entendió que toda la historia familiar estaba construida sobre el sufrimiento de otra familia, sobre la deshonra de su bisabuelo, su rostro se transformó, y yo supe que la tradición que había durado 120 años terminaría ese día. Yo soy un objeto perdido, y esta es mi alma. No tengo nombre. Soy oro y metal. Soy artesanía de finales del siglo XIX. Soy un anillo diseñado con amor por un joyero de Barcelona para un hombre llamado Mauricio que quería pedirle matrimonio a una mujer llamada Clara. Fui creado con un compartimento secreto porque Mauricio era romántico. Quería poner dentro de mí un mechón del cabello de Clara, una reliquia de su amor que él cargaría siempre en su dedo. Pero ese mechón nunca llegó a mi interior, porque antes de que Mauricio pudiera proponerle matrimonio a Clara, perdió todo, y me perdió a mí. Los anillos somos testigos de promesas, de juramentos, de compromisos que las personas hacen creyendo que durarán para siempre. Algunos anillos tienen la suerte de cumplir su propósito, de ser colocados
colocados en dedos que se aman, de ser símbolos de uniones felices. Yo no tuve esa suerte. Fui comprado con amor, pero fui perdido con desesperación. Y fui tomado con avaricia. Y durante 120 años cargué con el peso de una historia falsa, de una tradición construida sobre mentiras, de un legado que todos celebraban sin saber que comenzó con el dolor de otra familia. Roberto Salazar me ganó en una mesa de póker en el puerto de Barcelona en junio de 1898. Mauricio había llegado ahí desesperado. Su negocio de importación estaba en bancarrota. Debía dinero a personas peligrosas y había escuchado que en esa mesa se jugaban cantidades grandes. Pensó que con suerte podría ganar lo suficiente para salvar su negocio, para salvar su futuro con Clara. Apostó todo lo que tenía y perdió. Cuando ya no tenía más dinero para apostar, Roberto señaló mi brillo en su dedo. «Ese anillo», dijo, «apuesta ese anillo». Y Mauricio, desesperado, creyendo que la siguiente mano sería la ganadora, me quitó de su dedo y me puso sobre la mesa. Y perdió. Roberto me tomó esa noche. Se rió mientras me guardaba en su bolsillo. No le importaba mi historia. No le importaba que dentro de mi banda estuviera grabado el nombre de otra mujer. Para él, yo era solo oro, solo un trofeo de su victoria. Cuando regresó a su casa, le dijo a su esposa Catalina que lo había comprado para ella, con las ganancias de mi primer gran negocio. Mintió. Catalina lloró de felicidad. Creyó que era símbolo del éxito de su esposo, del futuro brillante que tendrían juntos. Y yo me quedé callado, porque los objetos no podemos corregir las mentiras que los humanos construyen alrededor nuestro. Pero antes de contarte cómo esa mentira se descubrió 120 años después, necesito pedirte algo. Si crees que los objetos guardamos más que metal y piedras, si entiendes que cada objeto tiene una historia que merece ser conocida, suscríbete a este canal. Déjame un like para que más personas escuchen las voces de los objetos que cargamos secretos durante generaciones. Y por favor, escribe en los comentarios desde qué país y ciudad me estás escuchando. Quiero saber dónde están las personas que comprenden que las tradiciones más orgullosas a veces esconden las vergüenzas más profundas. Porque lo que voy a contarte no es una historia de legado honorable. Es una historia de cómo una mentira puede convertirse en tradición, de cómo un acto deshonesto puede ser celebrado durante generaciones, y de cómo la verdad, aunque tarde 120 años en salir a la luz, siempre encuentra la forma de ser descubierta. Roberto Salazar murió en 1920 a los 63 años. Dejó a su esposa Catalina y 3 hijos. El mayor, Fernando, heredó todo, incluyéndome. Catalina le entregó el anillo a Fernando en su lecho de muerte. «Tu padre compró este anillo con el dinero de su primer gran negocio», le dijo. «Es símbolo de todo lo que construyó para esta familia. Cuídalo, pásalo a tu hijo cuando sea el momento, que sea tradición». Fernando me usó durante 30 años. Me cargó en su dedo meñique derecho porque mis 8 milímetros eran demasiado grandes para su anular. Cada vez que cerraba un negocio importante, me miraba. «Gracias, papá», susurraba, como si yo fuera un amuleto de buena suerte, como si el espíritu de Roberto viviera dentro de mi oro. Él no sabía que el oro que llevaba había sido ganado con la desesperación de otro hombre, que su tradición familiar comenzó con una apuesta cruel. Fernando tuvo 4 hijos. Cuando el mayor Diego cumplió 25 años y anunció su compromiso, Fernando me quitó de su dedo por primera vez en 3 décadas. Me limpió con un paño suave, me pulió hasta que brillé como nuevo, y en una cena familiar me colocó en la mano de Diego. «Este anillo ha estado en nuestra familia desde que tu bisabuelo lo compró con su primer gran éxito», explicó con orgullo. «Ahora es tuyo, úsalo. Recuerda de dónde vienes. Recuerda que somos una familia de trabajadores honestos, de hombres que construyen su fortuna con esfuerzo». Diego lloró cuando me recibió. Me puso en su dedo con reverencia. «Voy a honrar este legado», prometió. Y lo hizo. Trabajó duro, construyó un negocio exitoso, tuvo 3 hijos y me usó todos los días de su vida. Cada mañana, antes de salir a trabajar, me miraba y se recordaba a sí mismo quién era, de dónde venía
¿Qué representaba? Todo basado en una mentira que ya tenía 60 años. Pero las mentiras que se repiten suficientes veces se convierten en verdades familiares. Y yo era la prueba física de esa verdad. Cuando Diego murió en 1985, su hijo Javier me heredó. Javier tenía 40 años. Era arquitecto, exitoso, respetado. Y cuando su madre le entregó el anillo en el funeral de su padre, le contó la historia que había escuchado toda su vida. Tu bisabuelo Roberto compró este anillo en 1898 para celebrar su primer gran negocio. Desde entonces ha pasado de generación en generación. Tu padre lo usó con orgullo. Ahora es tuyo. Javier me estudió esa tarde. Notó las iniciales en mi exterior. M y C. ¿Qué significan?, le preguntó a su madre. Ella se encogió de hombros. Nadie lo sabe con certeza. Tal vez eran las iniciales de alguien importante para tu bisabuelo, un socio, un mentor. La historia se perdió con el tiempo. Javier aceptó esa explicación. No investigó más, no cuestionó, porque cuando una historia se repite durante generaciones, la gente deja de hacer preguntas. Simplemente acepta. Javier me usó durante 30 años. Me llevó a reuniones importantes, a cenas de negocios, a celebraciones familiares. Y cada vez que alguien notaba mi antigüedad y preguntaba por mi historia, él repetía el mismo relato. Mi bisabuelo lo compró en 1898 con el dinero de su primer gran negocio. Es tradición familiar, símbolo de trabajo honesto y éxito ganado con esfuerzo. Y la gente asentía impresionada. Admiraban la tradición, el legado, la continuidad familiar. Nadie sabía que estaban admirando el fruto de una apuesta ganada a costa del sufrimiento ajeno. Cuando Javier murió en 2015, su hija Elena me heredó. Ella tenía 47 años entonces, era profesora de historia, y cuando recibió el anillo, le fascinó. Un objeto con 117 años de historia familiar, dijo emocionada. Esto es un tesoro. Me guardó en una caja de terciopelo. Me sacaba ocasionalmente para mostrárselo a sus estudiantes cuando enseñaba sobre la importancia de preservar objetos históricos. Este anillo, les decía, representa 5 generaciones de mi familia. Es prueba tangible de que el trabajo honesto construye legados duraderos. Pero Elena nunca me usó. Mis 8 milímetros eran demasiado grandes para sus dedos, y yo era claramente un anillo masculino, así que permanecí guardado, hasta que su padre murió 2 años después, y ella heredó todo, incluyendo la responsabilidad de continuar la tradición. Su hijo David iba a casarse en 6 meses, y ella decidió que era el momento perfecto para entregarme, para pasar el legado a la 6ª generación. Elena me llevó a la joyería más reputada de Barcelona. Quería que me limpiaran profesionalmente, que me pulieran, que me dejaran perfecto para la boda de su hijo. Es un anillo muy especial, le explicó al joyero. Ha estado en mi familia desde 1898. Necesito que lo traten con el mayor cuidado posible. El joyero era un hombre de 60 años llamado Tomás, experto en joyas antiguas. Tomó una lupa y me examinó cuidadosamente. Es una pieza excepcional, dijo admirado. Oro de 18 quilates, trabajo artesanal de finales del siglo XIX. Las iniciales grabadas son muy elaboradas. ¿Sabe qué significan? Elena negó con la cabeza. Es uno de los misterios familiares. Nadie lo sabe con certeza. Tomás continuó examinándome. Entonces notó algo. Este anillo tiene peso inusual para su tamaño, comentó. Déjeme revisarlo más de cerca. Usó instrumentos especializados. Midió mi densidad, mi estructura, y entonces sus ojos se iluminaron. Señora, creo que este anillo tiene un compartimento secreto. Elena se inclinó sorprendida. ¿Un compartimento? ¿Está seguro? Tomás asintió. Los joyeros del siglo XIX a veces creaban estos diseños para clientes ricos. Permitían guardar pequeños objetos valiosos, veneno para suicidio en caso de captura, mechones de cabello de seres queridos, mensajes secretos, pero están sellados, oxidados. Abrir uno sin dañar el anillo requiere herramientas específicas y mucha paciencia. Elena no dudó. Ábralo,
ordenó. Necesito saber qué hay dentro. Tomás trabajó durante 2 horas, calentó mi banda cuidadosamente, usó ácidos suaves para disolver el óxido que había sellado mi compartimento durante más de un siglo, y finalmente, con un pequeño clic, mi interior se abrió. Elena contuvo la respiración. Dentro de mí había un papel enrollado, diminuto, del tamaño de un grano de arroz extendido. Tomás lo extrajo con pinzas especializadas. Lo desenrolló con cuidado extremo bajo una lupa, y entonces leyó en voz alta: Mauricio a Clara, con mi vida entera, junio 1898. Pausa. Y debajo, con letra diferente: pagado, deuda saldada, R.S. Elena palideció. R.S., susurró. Roberto Salazar, mi bisabuelo. Tomás la miró confundido. No entiendo. ¿Por qué su bisabuelo escribiría esto en un anillo que supuestamente compró nuevo? Elena tomó el papel con manos temblorosas. Leyó las palabras una y otra vez. Y lentamente, la verdad comenzó a revelarse. Mi bisabuelo no compró este anillo, dijo con voz quebrada. Lo ganó o lo tomó de alguien llamado Mauricio como pago de una deuda. Tomás revisó mi exterior nuevamente. Las iniciales M y C, Mauricio y Clara. Este anillo fue hecho para otra pareja y de alguna forma llegó a su familia. Elena se sentó pesadamente en una silla. Toda nuestra tradición familiar, toda nuestra historia, todo lo que nos contaron sobre el trabajo honesto y el primer gran negocio, era mentira. Tomás intentó consolarla. Tal vez fue un negocio legítimo. Tal vez Mauricio le debía dinero a su bisabuelo y pagó con el anillo. Pero Elena negó con la cabeza. Mi bisabuelo jugaba, lo sé por historias que mi abuela contaba, pero que la familia siempre minimizaba. Decían que eran exageraciones, pero ahora tiene sentido. Él ganó este anillo en una apuesta. Se lo quitó a un hombre que probablemente lo amaba, que probablemente lo había comprado para proponerle matrimonio a una mujer llamada Clara, y luego mintió. Le dijo a su familia que lo había comprado, y esa mentira se convirtió en nuestra tradición. Elena pagó el trabajo de Tomás. Me llevó a casa, pero no me guardó en la caja de terciopelo. Me dejó sobre su escritorio, y durante 3 días me miró con una mezcla de fascinación y disgusto. Yo era hermoso, yo era antiguo, yo era valioso, pero también era evidencia de la deshonestidad que fundó su familia, del dolor que causó su bisabuelo, de la mentira que 5 generaciones habían repetido con orgullo. Finalmente, Elena tomó una decisión. Contrató a un investigador privado. Necesito saber quién era Mauricio, le dijo. Necesito saber qué le pasó. Necesito saber si Clara alguna vez supo por qué él nunca le propuso matrimonio. El investigador aceptó el caso y comenzó a buscar en registros antiguos, en archivos de Barcelona de finales del siglo XIX, en periódicos viejos, en registros de inmigración. 3 semanas después, el investigador regresó con un archivo grueso. Encontré a Mauricio, dijo. Mauricio Castellano. Tenía 28 años en 1898. Era dueño de un negocio de importación de telas. Estaba comprometido con Clara Mendoza, hija de una familia acomodada de Barcelona. Elena escuchaba con el corazón acelerado. El investigador continuó. En mayo de 1898, el negocio de Mauricio colapsó. Varios de sus barcos naufragaron en tormentas. Perdió toda su mercancía. Quedó endeudado. Desesperado por recuperar su fortuna, comenzó a frecuentar mesas de juego en el puerto, y en junio de ese año perdió todo lo que le quedaba, incluyendo el anillo que había comprado para Clara. ¿Qué pasó después?, preguntó Elena. El investigador sacó un recorte de periódico amarillento. Mauricio desapareció 3 días después de perder el anillo. Su familia reportó su ausencia. Clara Mendoza rompió el compromiso públicamente, alegando que él la había abandonado. Pero algunos rumores de la época sugerían algo más oscuro, que Mauricio no había desaparecido voluntariamente. Elena sintió náuseas. ¿Está diciendo que...?
El investigador levantó una mano. No hay evidencia concreta, pero encontré registros de la policía. Un cuerpo no identificado fue sacado del puerto de Barcelona 3 semanas después de la desaparición de Mauricio. Nunca fue identificado oficialmente. Fue enterrado en una fosa común, pero la descripción física coincide con la de Mauricio. Edad, altura, marcas particulares. ¿Y Clara?, preguntó Elena con voz temblorosa. El investigador consultó sus notas. Clara Mendoza nunca se casó. Vivió con sus padres hasta que murieron. Luego vivió sola. Trabajó como maestra. Murió en 1952 a los 80 años. Sin hijos. Sola. Los registros parroquiales indican que fue enterrada con un vestido de novia que nunca usó. Sus vecinos decían que nunca dejó de esperar a Mauricio, que hasta el final creyó que algún día él regresaría a explicarle por qué se había ido. Elena lloró, no por su bisabuelo, no por la tradición familiar que se había derrumbado. Lloró por Mauricio, por Clara, por el amor que fue destruido por la avaricia, por la vida que nunca vivieron porque un hombre sin escrúpulos tomó un anillo que no le pertenecía y construyó una mentira alrededor de él. ¿Qué va a hacer con el anillo?, preguntó el investigador. Elena me miró durante largo tiempo. No lo sé, admitió. Toda mi vida me enseñaron que este anillo representaba lo mejor de nuestra familia. Trabajo honesto, integridad, legado. Pero ahora sé que representa lo peor. Codicia, mentiras, sufrimiento ajeno. El investigador se levantó para irse. Si le sirve de consuelo, dijo, usted no es responsable de lo que su bisabuelo hizo, pero sí es responsable de lo que hace ahora con esa verdad. Elena asintió, y cuando el investigador se fue, ella tomó una decisión. Llamó a su hijo David, le mostró el papel que había estado oculto en mi interior durante 120 años. Le contó toda la verdad, la historia real de cómo yo llegué a la familia. David escuchó en silencio, y cuando ella terminó, él dijo algo que la sorprendió. Necesito ese anillo en mi boda, dijo, pero no como símbolo de tradición familiar, como recordatorio. Elena no entendió. David explicó, durante generaciones nuestra familia ha celebrado algo que comenzó con deshonestidad, con dolor ajeno, con mentiras. Si yo uso ese anillo en mi boda, no será para honrar al bisabuelo Roberto, será para recordarme cada día que las acciones tienen consecuencias que duran generaciones, que las mentiras, aunque convenientes, eventualmente salen a la luz, y que el verdadero honor no viene de repetir tradiciones sin cuestionarlas. Viene de enfrentar la verdad, aunque duela. Elena abrazó a su hijo, y en ese momento yo dejé de ser símbolo de orgullo falso. Me convertí en algo más valioso, en lección, en advertencia, en recordatorio de que las tradiciones deben ser examinadas, que las historias familiares deben ser cuestionadas, y que el verdadero legado no es el oro que se pasa de generación en generación, es la honestidad con la que se cuenta la historia de ese oro. La boda de David fue 3 meses después. Elena decidió hacer algo inusual. En lugar de simplemente entregarme a su hijo en privado, quiso contar la historia completa durante la recepción. Reunió a toda la familia, primos, tíos, abuelos, todos los que habían escuchado durante años la historia del anillo de Roberto Salazar, el anillo del primer gran negocio, el símbolo de trabajo honesto. Ella se paró frente a todos, sosteniéndome en su mano. Este anillo, comenzó, ha estado en nuestra familia durante 120 años. Toda mi vida me dijeron que representaba lo mejor de quienes somos, pero descubrí la verdad, y creo que todos merecen conocerla. Hubo murmullos confundidos. Elena continuó, contó la historia completa. Mauricio, Clara, la apuesta, la mentira, la desaparición, el amor destruido. Algunos familiares se indignaron. ¿Por qué arruinas la boda con estas historias?, protestó un tío. El pasado es pasado. ¿Qué importa cómo llegó el anillo a la familia? Lo importante es la tradición. Pero Elena no cedió. Las tradiciones construidas sobre mentiras no son tradiciones, respondió firmemente. Son fantasías.
y es momento de que esta familia enfrente la verdad. David se acercó entonces. Tomó mi mano de las manos de su madre. Voy a usar este anillo, anunció a todos, pero no como símbolo de orgullo familiar. Lo voy a usar como recordatorio de que cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, puede afectar a generaciones futuras. Mi tatarabuelo Roberto tomó decisiones deshonestas, y durante 120 años, su familia celebró esas decisiones sin saberlo. Ahora sabemos la verdad, y la verdad nos hace responsables. Se colocó el anillo en su dedo, me miró y continuó hablando. Mauricio amó a Clara tanto que compró un anillo con un compartimento secreto para guardar un mechón de su cabello. Quería llevarla consigo para siempre, pero nunca tuvo esa oportunidad. Yo voy a usar este anillo pensando en él, en el amor que perdió, en la vida que nunca vivió. Y voy a asegurarme de que cuando pase este anillo a mi hijo, le cuente la verdad completa. No la versión bonita, la verdad dolorosa. Hubo silencio en la recepción. Algunos familiares lloraban, otros parecían incómodos, pero todos entendían que algo había cambiado, que la tradición familiar ya no era lo que había sido, que yo ya no era símbolo de orgullo, era símbolo de lección aprendida, de verdad enfrentada, de responsabilidad asumida. Elena hizo algo más ese día. Contrató a un genealogista para buscar descendientes de Clara Mendoza. Si Clara tuvo sobrinos o primos que aún viven, dijo, merecen saber la verdad. Merecen saber que su tía abuela esperó toda su vida a un hombre que probablemente murió por culpa de mi bisabuelo. No puedo devolverles a Mauricio, pero puedo darles la verdad. El genealogista trabajó durante meses y finalmente encontró a una sobrina nieta de Clara, una mujer de 65 años llamada Mercedes que vivía en Valencia. Elena viajó para conocerla, le contó toda la historia, le mostró el anillo, le mostró el papel con la inscripción, le mostró las notas del investigador sobre la desaparición de Mauricio. Mercedes lloró cuando leyó las palabras Mauricio a Clara, con mi vida entera. Mi abuela me contaba sobre la tía Clara, dijo entre sollozos. Decía que había sido una mujer hermosa y alegre en su juventud, pero que algo la rompió, que se convirtió en sombra, que vivió esperando algo que nunca llegó. Ahora sé qué era. Esperaba a Mauricio, esperaba que él regresara a explicarle por qué se había ido. Nunca supo que él probablemente murió. Murió creyendo que la había abandonado. Elena le ofreció el anillo. Le pertenece a su familia, dijo, no a la mía. Mi bisabuelo no tenía derecho a tomarlo, pero Mercedes negó con la cabeza. No lo quiero, dijo suavemente. Ese anillo representa dolor para mi familia, representa el amor que mi tía abuela nunca tuvo, la vida que nunca vivió. Quédenselo, pero úsenlo sabiamente. Recuerden la historia real, no la fantasía. Elena asintió, y ambas mujeres se abrazaron. Dos familias conectadas por un anillo, una que lo ganó con deshonestidad, otra que lo perdió con dolor, y ahora 120 años después, finalmente reconociendo la verdad. Han pasado 5 años desde la boda de David. Él me usa todos los días, pero no como sus antepasados lo hicieron. No me mira con orgullo vacío, me mira con conciencia, con peso, con responsabilidad. Cada vez que alguien nota mi antigüedad y pregunta por mi historia, él no repite la mentira cómoda, cuenta la verdad incómoda. Este anillo, dice, fue comprado por un hombre llamado Mauricio en 1898 para proponerle matrimonio a una mujer llamada Clara. Pero él lo perdió en una apuesta antes de poder dárselo. Mi tatarabuelo lo ganó en esa apuesta. Le mintió a su familia diciendo que lo había comprado. Y durante 5 generaciones celebramos esa mentira como tradición. Ahora uso este anillo no para honrar a mi tatarabuelo. Lo uso para recordar que las acciones deshonestas tienen consecuencias que duran generaciones. Y para asegurarme de que yo no cometa los mismos errores. Algunas personas se sienten incómodas con esa historia. Prefieren las historias bonitas, las tradiciones sin manchas, pero otras aprecian la honestidad. Qué valiente de su familia enfrentar la verdad, dicen, y David asiente. No es valentía,
responde, es responsabilidad. Una vez que conoces la verdad, tienes la obligación de contarla. Elena hizo algo más en estos 5 años. Estableció una beca en honor a Clara Mendoza, para mujeres jóvenes que quieran estudiar, pero que han sufrido pérdidas devastadoras. Clara vivió su vida entera en sombra, explicó. Nunca se recuperó de perder a Mauricio. No puedo devolverle los años que perdió esperando, pero puedo ayudar a otras mujeres que han perdido algo a que no pierdan también su futuro. La familia se dividió sobre estas decisiones. Algunos apoyaron completamente a Elena y David. Otros se sintieron traicionados. Están manchando el nombre de Roberto, protestaron. Están destruyendo nuestra tradición familiar. Pero Elena fue firme. Roberto manchó su propio nombre con sus acciones, respondió. Nosotros simplemente estamos dejando de mentir sobre ellas. Yo sigo existiendo, sigo siendo oro de 18 quilates, sigo teniendo las iniciales M y C grabadas en mi exterior, sigo teniendo el compartimento secreto en mi interior, ahora vacío, porque el papel fue preservado en un marco junto con la historia completa. Pero ya no soy lo que fui, ya no soy símbolo de orgullo falso, soy símbolo de verdad dolorosa, de lección aprendida, de responsabilidad asumida, y a veces me pregunto qué habría sido de mí si Mauricio no hubiera apostado todo esa noche de junio de 1898, si hubiera tenido la oportunidad de proponerle matrimonio a Clara, si ella hubiera dicho que sí, si él hubiera puesto un mechón de su cabello dentro de mi compartimento secreto, si yo hubiera cumplido el propósito para el cual fui creado, habría sido usado por un hombre que me amaba, por una mujer que lo amaba a él. Habría sido símbolo de amor verdadero, no de tradición falsa, pero esa no fue mi historia. Mi historia es de dolor, de pérdida, de mentiras, de verdades ocultas durante más de un siglo y ahora, finalmente, de honestidad. De una familia que decidió que era más importante ser honesta que ser orgullosa, que era mejor contar la verdad dolorosa que mantener la mentira cómoda. David planea tener hijos pronto, y cuando lo haga, cuando llegue el momento de pasarme a la siguiente generación, él ya sabe qué historia va a contar. No va a hablar del bisabuelo Roberto y su supuesto primer gran negocio. Va a hablar de Mauricio, de Clara, del amor que perdieron, de la mentira que se construyó sobre ese dolor y del compromiso de su familia de nunca más celebrar tradiciones sin examinar sus orígenes. Porque las tradiciones no son sagradas simplemente por ser antiguas. Son sagradas cuando representan lo mejor de quienes somos. Y si representan lo peor, entonces nuestra obligación no es defenderlas, es transformarlas, convertirlas en algo mejor, en lecciones, en advertencias, en recordatorios de que cada decisión que tomamos puede convertirse en la tradición que las generaciones futuras repitan sin cuestionar. Y yo seré parte de esa nueva tradición, no como trofeo de victoria deshonesta, sino como testamento de responsabilidad, de una familia que tuvo el coraje de enfrentar su pasado y de cambiar su futuro. Yo soy el anillo que pasó por 5 generaciones. No tengo nombre, soy oro y artesanía del siglo XIX. Fui creado con amor por un joyero de Barcelona para un hombre llamado Mauricio, que quería pedirle matrimonio a Clara, pero nunca cumplí ese propósito. Fui arrancado del dedo de Mauricio en una noche de desesperación. Fui tomado por Roberto Salazar en una apuesta cruel. Y durante 120 años fui símbolo de una tradición construida sobre mentiras. Los anillos somos testigos de promesas, de compromisos, de tradiciones que las familias pasan de generación en generación. Pero no todas las tradiciones merecen ser celebradas. Algunas necesitan ser examinadas, cuestionadas y transformadas. Porque el verdadero legado no es el oro que heredamos, es la honestidad con la que contamos la historia de ese oro. Yo soy solo un objeto, metal precioso moldeado en forma circular, pero también tengo alma.
el alma de Mauricio que me compró con esperanza, el alma de Clara que esperó toda su vida por un anillo que nunca llegó, el alma de 5 generaciones que me usaron creyendo una mentira, y ahora el alma de una familia que decidió que la verdad es más importante que la fantasía, que la responsabilidad es más importante que el orgullo, y que las mejores tradiciones son aquellas que nos enseñan a ser mejores, no aquellas que nos permiten sentirnos bien sin merecerlo.